Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado vamos a conversar sobre el comportamiento que ha tenido el sector de la construcción al mes de octubre. Antes de finalizar este año, ¿cómo nos ha ido este año? Y para eso nos acompañan dos especialistas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el ingeniero Javier Chacón, director de operaciones del CEFIA. Muy buenas tardes, don Javier. Muy buenas Bienvenido. tardes para vos, Teresita, para todos quienes nos ven y escuchan. Un gusto siempre poder compartir todos estos datos y todo lo que depara este año. Así es. Y bueno, también al dedillo también de estos números que vamos a presentar esta tarde nos acompaña el ingeniero Marcial Rivera, jefe de gestión de procesos del CEFIA. Bienvenido, Marcial. Muchas gracias. Como siempre es un placer tener espacios para compartir todos estos datos tan interesantes. Así es, y bueno, y vamos a comenzar dándoles el contexto a nuestros televidentes, don Javier y Marcial, de dónde es que estos números que vamos a presentar esta tarde, de dónde es que los obtiene el CEFIA. ¿Cómo es que se sacan estos datos, don Javier? Cada vez que se tramita un proyecto de construcción, no importa que sea una casa, un local comercial, un edificio, un estadio, debe cumplir con una serie de pasos para que pueda empezar a construirse. El primer paso es lo que llamamos el registro de responsabilidad profesional ante el colegio. Entonces, para ello, los profesionales someten la documentación, eso incluye los planos, y con base en los planos, así la ubicación, provincia, cantón, distrito, señas específicas, nosotros lo que hacemos es validar el área que detalla el profesional para esa casa, digamos 80 metros cuadrados, y eso nos permite generar un registro muy robusto, histórico, importante de los datos de todos los proyectos. Entonces, ¿qué nos permite esa valoración? Hacer comparaciones de total de metros cuadrados, total de trámites por provincia, por cantón, por distrito, por tipo de obra, que eso nos va a permitir hablar ahora más adelante. Entonces, por eso es que somos fuente primaria, porque es la información que recabamos a partir de que cada profesional somete para revisión. Claro, y me gustaría también que podamos aclarar aquí a don Javier y don Marcial, que a veces la gente piensa que el CEFIA es el permiso de construcción, el permiso municipal de construcción, que da ese último visto bueno para comenzar una construcción, para que podamos aclarar también antes de empezar a conocer estos datos. Son como leyendas urbanas, ¿verdad? Yo quiero el permiso del colegio, o yo quiero el visado del colegio. Yo les acabo de comentar que es la primera parte, registro de responsabilidad profesional. El resultado de eso es un plano sellado y una responsabilidad profesional registrada. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque la ley aplicable, nuestra ley orgánica del Colegio Federado, lo que dice es que todo plano de construcción debe contar con el registro ante el colegio y el sello en los planos para que pueda ser presentado ante las oficinas que se encargan de la aprobación. Entonces, lo importante es que el colegio no aprueba los planos, registra la responsabilidad y garantiza el adecuado comportamiento de esos documentos. ¿Quién aprueba? Las instituciones revisoras del gobierno central. Pero en definitiva, ¿quién otorga el permiso? La municipalidad correspondiente. Ninguna obra se debería construir si no cuenta con ese permiso municipal de construcción, que no se otorga si no se ha completado las etapas anteriores. Así es. Bueno, y ahora ya conociendo ese contexto, aclarándole a nuestros televidentes, don Javier, ahora don Marcial, nos gustaría que nos hable un poco cómo ha sido ese comportamiento de enero a octubre de este año del sector construcción. Bueno, de todos estos registros que nos hacen, nosotros tomamos los metros cuadrados, porque también tenemos que recordar que un profesional puede registrar un movimiento de tierras, puede registrar tapias, y es obra también, es obra que hay que realizar. Pero ahorita, todo este rato queremos conversar sobre las obras que son en metros cuadrados, que es como una unidad de medida particular. Entonces, al comparar desde enero hasta octubre, ya superamos la cantidad de metros cuadrados que habíamos registrado en todo el año pasado. Entonces, vamos muy bien, con más de 9.200.000 metros cuadrados registrados. Esto obviamente, el número exacto nos falta terminar de cerrarlo, pero el número sí es muy alto, es muy positivo. Y ahora podemos ir desgregando exactamente en qué sectores, porque hay un crecimiento parejo para todos, no necesariamente. Hay algunos sectores que se benefician más o que se mueven mucho más que otros, pero sí el movimiento en general de la construcción en Costa Rica sigue siendo positivo. Y es que este dato también, ¿verdad? Cuando pensamos en ese número grande, don Javier y don Marcial, también tenemos que pensar que esto se traduce en empleos, en reactivación económica, en la medida en que tenemos trabajadores que están en esas obras, ya sea una vivienda, un hospital, una edificación, las carreteras también que están incluidas y varias obras.
Bajo este mismo contexto, ¿cuáles son esas áreas en las cuales se analiza esta información para poder decir hay crecimiento? Es muy interesante porque probablemente vale la pena dividirlo como en un gran sector, uno que tiene que ver con la parte habitacional, que son los espacios que creamos para vivir, puede ser un apartamento, puede ser una casa, o sea, hay diferentes formas en que no es solo una tenencia de una casa propia, pero son lugares para residir. También tenemos los lugares para hacer actividades económicas, comercial, locales, supermercados, otras. Hay otro sector muy importante que es el que tiene que ver con industria, que tiene que ver principalmente con fábricas o con lugares para hacer actividades económicas secundarias. Después está una muy importante porque añade muchos metros cuadrados, que es la que hablamos que son obras de infraestructura, que son principalmente las carreteras y las urbanizaciones o los condominios de lotes, donde medimos también la parte de carreteras, que son lugares que se están habilitando para después realizar más construcciones. Y después existe una gran categoría que muchas veces las resumimos en otros porque no tienen tanto peso, pero dentro de esos podemos incluir las obras institucionales, que es por ejemplo cuando el Estado construye una escuela. También podemos incluir hoteles, se pueden incluir obras sanitarias, etcétera. O sea, son muchas las otras categorías, pero en estas primeras 4 que estábamos hablando, habitacional, comercial, industrial y urbanístico, está incluido más del 80% de los metros cuadrados que históricamente se construyen en nuestro país. Un aspecto importante es, así como lo dice Marcial, conocer dónde están los datos, a qué se refiere cada uno, es relacionarlo con principales variables económicas país, pero también aquello que nos puede afectar del extranjero o situaciones también internas. Hay que recordar, y para ponernos en contexto todavía adicional, estamos en octubre, noviembre del 24. Hace 4 años vivimos el tema de la pandemia y eso generó un impacto que estuvimos en un foro como este conversando. En ese momento se generaron una serie de acciones, una serie de reacciones que decía, bueno, esta será la nueva normalidad. Entonces, ¿una nueva normalidad cuál era? Que la gente va a ir a trabajar a la casa. Entonces, eso nosotros lo registramos y vimos cómo en lo que era oficinas, en el sector específico de oficinas, los metros cuadrados más bien iban decreciendo. Vivimos una temporada cero en muchos negocios, en muchos aspectos como por ejemplo restaurantes, ¿verdad? Sodas, abastecedores, etcétera. Y más bien lo que hemos visto con el paso del tiempo es que aquello que habíamos previsto como una nueva normalidad tampoco resultó tan así. Y lo hemos visto en otras noticias, que hay empresas que ya están devolviendo a sus empleados a trabajar desde las oficinas, ¿verdad? Desde el sitio de trabajo. No es que estamos eliminando el teletrabajo, dicho sea de paso, sino que se está mejorando ese mix, ¿verdad? Cierto porcentaje en la casa, cierto porcentaje en el lugar de trabajo. Eso lo vemos nosotros en los registros también. Entonces no es solo es obra nueva, sino también es remodelación, algo que se ajustó para un sentido o un uso primario y después ya se le da otro valor. Entonces lo importante es conocer los datos, a qué se refieren, porque no es solo para los profesionales, sino para los que se dedican a la construcción, para quienes venden materiales, para quienes quieren hacer una inversión o para quienes están relacionados con otras áreas. El año pasado dijimos Guanacaste, ahorita lo podemos hablar a nivel de cantones. Guanacaste, específicamente Santa Cruz, es el cantón con más registros. Cuando vamos a ver qué se está construyendo, vemos que es una mezcla entre habitacional, turístico, eventualmente comercial. Pero si vamos a Grecia, que habíamos dicho que tiene un registro más de obra industrial, es lo que estamos viendo hoy también en las noticias, como la inauguración de una nueva zona franca. Entonces el dato, a la pregunta que haces, sí es importante analizarlo por tipo de obra específico, porque así podría ser la variación. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Don Javier, a lo que usted está mencionando, efectivamente, pues sí ha ido variando, ¿verdad? No nos quedamos de en una sola modalidad, ¿verdad? Que sí
usted lo mencionaba, después de que pasó la pandemia, pues se dieron varios años en donde tuvimos una zona donde privaba el teletrabajo y ahora más bien se está dando ambas situaciones, la presencialidad y el teletrabajo, y eso también ha variado efectivamente lo que significa la construcción, ¿verdad?, de nuevos proyectos en nuestro país. Y me gustaría también que pongamos en este mismo contexto, don Javier, ese mismo comportamiento, si lo hemos visto desde el punto de vista de la obra pública con la obra privada, ¿verdad? Porque vemos mucho en carretera, posiblemente nuestros televidentes también lo han observado, que en la zona de Cartago, en Circunvalación, que se dieron obras y demás, y se siguen dando, ¿verdad? Y cuando efectivamente eso es que queda registrado en el CEFIA, en ese momento que está o previamente. Volvamos a hacer ese ejercicio porque es importante poner en contexto a nuestros televidentes, porque justamente algunos cantones que vamos a hacer mención de lo que representa este año, por ejemplo, en mayor tramitación, son zonas donde ya justamente esos proyectos ya pasaron y están apenas con visto para empezar sus obras, ¿verdad? No es que necesariamente ya finalizaron, sino más bien apenas están comenzando. Para nosotros es importante que todas las personas, y ahora Marcial puede ampliar específicamente con los datos, que todas las personas entiendan que cuando nosotros como colegio profesional, que agrupamos muchas ramas de la ingeniería y arquitectura, no solo construcción, pero los servicios, ¿verdad?, profesionales relacionados, decimos que un dato se comporta de una u otra manera, es de acuerdo a los registros y a los datos y a la información que nosotros manejamos. No tiene ningún comentario político, no tiene ningún comentario ajustado a un término, etc. Por eso decimos que las decisiones se deben tomar con base en criterios técnicos, ¿verdad? Y más bien que esas decisiones políticas se puedan sustentar con ellas. Hace un rato decíamos cuál es el proceso de tramitación de esos proyectos. Y un proyecto de carreteras, un proyecto de infraestructura, debe pasar por una serie de etapas que incluye financiamiento, que incluye aprobación, el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Entonces son procesos largos. El secreto para un país como nosotros, para que se desarrolle no solo en la construcción y siga registrando valores importantes, es que tenga una mezcla importante entre obra pública y obra privada. Y por los últimos años, todo el sector privado es el que ha sostenido la construcción. En 90% de los metros cuadrados, lo mejor que ha registrado la obra pública en los últimos 10, 12 años, 15 tal vez, es un 18% por ahí. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros decimos que hay tantos metros cuadrados registrados, es en el momento que se hace el registro, no en el momento que se empieza a construir. Mucho lo que estamos viendo hoy y que yo creo que todos disfrutamos, que ya se está habilitando Circunvalación Norte, ojalá siga así con los otros proyectos y ojalá se termine de manera adecuada, dicho sea de paso. Pero todo eso no se registró este año, no se registra en el gobierno actual. Eso empezó a registrarse en el gobierno de doña Laura Chinchilla, por ejemplo. Entonces, muy bien la ejecución, pero cuando hablamos de los metros cuadrados registrados, eso está registrado en el año 2012, 2014, 2016. Lo que vemos hoy en construcción y en ejecución son proyectos tramitados en años anteriores. Algunos sí son de este gobierno, eso sí, pero el reto es para este gobierno dejar diseñado, dejar tramitado y encaminado proyectos que indistintamente cuál partido político vaya a ser el que lo suceda, pueda empezar a ejecutarlos. Don Javier y don Marcial, ahora poniéndonos en el otro contexto a nivel país, ¿verdad? ¿Cómo esos cantones en lo que vamos de este año, cuáles son, por lo menos, que nos puedan contar, que han mostrado ese mayor crecimiento y a qué tipo de obras se refieren, para que nuestros televidentes también puedan conocer? Un resumen general y después Marcial con lo específico. El comportamiento cantonal es importante analizarlo porque con el paso del tiempo, como lo acabas de decir, por los proyectos y Marcial también, por el tipo de proyecto, pues se van potenciando actividades económicas. Entonces, cantones históricamente más dedicados a una construcción habitacional, como puede ser Grecia, hoy representa un impacto importantísimo a nivel industrial con la tramitación primero y construcción en este momento de la zona franca que está ubicada allá. Esto lo habíamos registrado en años anteriores para un cantón como Alajuela, que tiene una mezcla muy interesante entre habitacional, comercial, industrial y además obra pública, si se hacía algún tipo de remodelación en el aeropuerto. O yéndonos al este, en el caso de Cartago, un cantón mayoritariamente habitacional, hoy tiene una composición importante. Entonces, para cuando se revisen los datos que van a estar en disposición y están a disposición de todos en nuestra página web, es importante analizar esa especificidad.
contestando a la pregunta y para pasarle a Marcial, un cantón como Naranjo, durante este año, que probablemente lo relacionaríamos más a agricultura, eventualmente comercio, obviamente habitacional, pasa a ingresar un dato importante a nivel urbanístico por construcción de proyectos de infraestructura, específicamente carreteras. Tal vez sí vale la pena como recordar, y yéndonos muchos años para atrás, casi siempre los primeros cantones que ocupan la mayor cantidad de metros cuadrados registrados son o Alajuela o San José. Parece como un campeonato de fútbol porque son un año está uno, otro año está otro, que queda en primer lugar. Y esa es como la tónica principal. Cambió el año pasado por la incorporación de Santa Cruz, como había explicado Javier hace un rato, por este gran peso de obra relacionado mucho con turismo y relacionado con otro tipo de actividad. Y entonces, este año, ¿cómo vamos? Bueno, Naranjo en un primer lugar por una condición muy particular que Javier acaba de explicar. Y después seguimos con todos estos cantones, Alajuela, San José, Santa Cruz, Liberia. Vale la pena, por ejemplo, reconocer que hay cantones de la zona este que proyectos muy particulares hacen que suba o que baje. Por ejemplo, este es un efecto que se nota mucho en Curridabat, en La Unión, en Cartago, en El Guarco, que son lugares donde se han desarrollado muchos proyectos de urbanizaciones. Un cantón como San José, que venía con muchos metros cuadrados, ha disminuido bastante, ya no registra tantos metros cuadrados como antes. Pasa un poco también con Escazú, pasa un poco con Santana, que tal vez ya se han ido llenando de proyectos. Belén, por ejemplo, este año todavía tiene posibilidad de crecer y registraron bastantes metros cuadrados este año. Entonces, resumiéndolo, ¿cómo van por cantones? Muy concentrado en la GAM, principalmente, y con unos cantones muy particulares en la zona de Guanacaste, Santa Cruz, Liberia y Carrillo, que son los que concentran principalmente la construcción en la zona turística. Bueno, y sumamos adicionalmente la zona de Siquirres, ¿verdad? Con el tema de la Ruta 32, que también hay parte de tramitación que se está dando en este momento. Y principalmente que tiene que ver también con eso, con la parte de vialidad, porque una ruta tan grande como la que se está mejorando en esa zona, de los planos originales que ya se habían registrado, hemos oído noticias, ¿verdad? De los cambios que se han hecho, ciertos cambios que ya no van a tener algunos pasos a nivel o que pueden ser a desnivel. Todos esos cambios se tienen que ir registrando y también vienen a engrosar la cantidad de metros cuadrados. Un aspecto importante es ligando las provincias, pero los cantones, con la obra pública, obra privada, es que a nivel país deberíamos tener alrededor de un 33% de obra pública y un 66% de obra privada. Si ese mix puede ser mejor todavía en favor de la obra pública, pues mejor todavía. Eso lo vemos a nivel país, pero cuando lo vemos a nivel cantonal, recordemos que la infraestructura pública no es solo responsabilidad del gobierno central, también entran las municipalidades. Y el 80% de la red vial más bien es cantonal, solo el 20% es en rutas nacionales. Que podamos desarrollar más infraestructura y asociado a eso, más habitacional, más comercio, etcétera, depende de la unión de gobierno central y gobiernos locales. Nosotros no vemos eso en los datos. Hay cantones en los cuales, si a nivel país es solo un 5% la obra pública o un 10%, hay cantones que solo el 1% o 0.5% es obra pública, que puede ser cantones más alejados, que necesitan más desarrollo, que también está relacionado con la capacidad de generación, ¿verdad?, de empleo asociado a la construcción. Pero sí, el reto que tenemos como país es poder integrar esa política pública nacional, gobierno central, con aquellos de los cantones. Y este sería el mejor momento, aprovechando que acaban de iniciar el nuevo periodo de los alcaldes, ¿verdad?, de las alcaldías, en lo cual los proyectos frescos, los proyectos de desarrollo pudieran ser más beneficiosos y pudieran integrarse. Eso nos permitiría registrar más metros cuadrados, pero no solo por el dato, sino por la calidad de ese metro cuadrado, ¿verdad?, que sea en beneficio de los ciudadanos. Conversamos sobre las estadísticas de la construcción al mes de octubre. ¿Cuál ha sido su comportamiento y cómo nos vemos hacia final de año? Otro punto primordial del también el que se ha comentado y específicamente el factor vivienda siempre
adicional a la obra pública, ¿verdad? A nivel de carreteras y demás, de infraestructura, de hospitales, escuelas, es el primordial en el sentido que nos involucra absolutamente a todos, que necesitamos un lugar donde vivir, pero sobre todo en el enfoque desde el punto de vista de la vivienda de interés social, ¿verdad? Que se ponía ahora en contexto justamente el año 2021, que fue cuando tuvimos la pandemia, tuvimos también el tema fiscal, pero en este factor primordial que es el tema de la parte más social, la que toma a una población bastante vulnerable de nuestro país, ¿cómo ha ido funcionando alrededor después de esta pandemia? ¿Cómo han ido, se ha dado ese comportamiento? Creo que es bueno recordar que en general el sector habitacional, en términos de metros cuadrados, casi siempre ronda el 40% de los metros cuadrados. Pero entonces es el principal sector que construye en nuestro país. Dentro de ese sector están las viviendas de interés social. Por ser un tamaño más pequeño, es lo que más frecuentemente se registra. Y por ejemplo, en años pasados, en anteriores, en un año completo, más o menos nuestra base de datos recibe 10.000 a 12.000 registros de viviendas de interés social por año. O sea, es lo que más frecuentemente registramos. Ese número se ha disminuido mucho, ha llegado a veces a 9.000 o 8.000 casos por año. O sea, sí se ha visto disminuido en cantidad de trámites y en metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, este año tenemos un repunte con respecto al año anterior, pero ese repunte en la cantidad de metros cuadrados que se han registrado todavía no llega a los niveles que teníamos, por ejemplo, antes del 2021. Entonces, definitivamente que el sector habitacional de interés social es uno de los que vemos con números positivos porque está creciendo, pero también señalamos con atención que no estamos en los niveles que teníamos antes. La inversión del Estado en resolver el sector vivienda de nuestro país no está llegando a los niveles que se requieren, y particularmente se ha detectado mucha o un poco más de carencia, no solo en los estratos más bajos, que son los de las personas que menos dinero reciben, sino la clase media, que eso no necesariamente sale de las estadísticas, sino otros estudios que también el colegio hace, donde se puede determinar que la clase media no tiene, gana mucho para poder obtener un bono, pero no gana lo suficiente para poder obtener un crédito bancario de una vivienda que quiera. Entonces no hay un sector que está desprotegido, y probablemente mucho del trabajo que se hace alrededor de la inversión del Estado también podría facilitarle que la clase media tenga vivienda. Históricamente, la vivienda, nosotros lo llamamos como el motorcito, como el corazón, ¿verdad? Obviamente el resto de tipos de obra, así le llamamos, nos permite engrosar los datos y valorar si un año se comporta más el tema industrial o otro año el tema comercial. Pero la necesidad primaria de las personas es la vivienda. Entonces vemos noticias que el alquiler de las casas está sufriendo variaciones, que la construcción también está sufriendo algún tipo de comportamiento diferente. Antes las casas individuales era la tónica, eso fue sustituyéndose por proyectos en altura. Un proyecto en altura que tiene, no sé, 80 apartamentos sustituye en buena teoría 80 casas individuales y podría ser hasta 80 profesionales diferentes. Como se va comportando la sociedad, así se va comportando el registro. Entonces lo importante es que cuando nosotros hablamos de metros cuadrados, los tomadores de decisiones, y como decía Marcial, nosotros mismos en otras áreas, podamos asociarlo a otro tipo de variables. Desarrollo humano de los cantones, inversión en infraestructura, porque podríamos estar concentrando soluciones en aquellos lugares donde los servicios básicos pasan a ser también una limitante. Entonces, la vivienda sí nos da como el ritmo histórico de cómo se comporta y nos permite, por la fortaleza de los datos, identificar situaciones, como dice Marcial, vivienda de interés social, hay que ponerle el ojo. Y eso significa una política también asociada al gobierno. Pero también la posibilidad de financiamiento puede ser otra limitante. Y eso podría ser un nicho, ¿verdad?, de viviendas, no de bono, ¿verdad?, histórico de 42 metros, sino de 80 a 120 metros cuadrados, que es lo que llamamos, comillas, una casa promedio de clase media. Claro. Y bueno, y recordando siempre hacia ese tema, quienes en este momento, ante esas buenas noticias que estamos recibiendo este sábado, don Javier y don Marcial, que quienes estén pensando en casa, ¿verdad? Porque nos acercamos también a una época donde existe un poco de liquidez cuando ya se acerca el aguinaldo. Algunos los tenemos comprometidos, otros tienen libertad de poder utilizar su aguinaldo. Y si están pensando en poder hacer una mejora
en su vivienda actual o están pensando en construir su vivienda, ¿verdad? También esta inversión tan grande que se hace, que utilicen muy bien esos recursos, pero sobre todo que se deje asesorar por un profesional de ingeniería o de arquitectura que le pueda guiar sobre este proyecto tan importante de vida que se tiene, y también, ¿verdad?, sobre el uso de materiales adecuados que también le podría ayudar a optimizar este gran presupuesto que se tenga. Pequeñito o grande, pero que lo pueda optimizar. La responsabilidad que tenemos los profesionales de ingeniería y arquitectura es eso, es asesorar a nuestros clientes, asesorar a todas las personas, ya sea para una construcción, ya sea para un proceso productivo, indistintamente. Específicamente en construcción es eso, buscar todos quienes estén pensando en esa inversión, buscar un profesional, ese profesional les va a decir cuáles son los trámites que se tiene que hacer, si requiere o no requiere, ¿verdad?, un trámite de permisos, pero sí un registro tal vez, la calidad de los materiales, la ubicación, qué se puede y qué no se puede hacer en atención a la municipalidad. Si las personas también tienen dudas, si esa persona profesional está incorporado, nuestras bases de datos y nuestras páginas web y consultas también lo pueden hacer. Hay que dejarse asesorar y el profesional debe asesorar de manera correcta también. Bueno, Javier, don Marcial, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si quieren darnos un mensaje final para nuestros televidentes. Don Marcial. Creo que ahora que decía esto de que ya estamos terminando el año, pues ya dejan las lluvias, vale la pena revisar cómo está la parte de las goteras, es un momento para pedirle a un profesional de ingeniería o arquitectura, ayúdeme a revisar el techo, a ver si vale la pena hacer algún cambio. Y creo que el otro tema que decía muy importante también tiene que ver con la parte eléctrica. Siempre en nuestras casas, no porque lo eléctrico funcione cuando lo pones significa que está bien, siempre vale la pena darle una chequeada porque al final de cuentas redunda en seguridad y eso es parte de lo que los profesionales del Colegio Federado pueden ayudarle. Así es, don Marcial. Don Javier. Ojalá que todos estos consejos, ¿verdad?, sean de provecho. El tema eléctrico que bien decía Marcial, el tema mecánico, el tema estructural, todos son necesarios, pero para todos los tomadores de decisiones, las estadísticas, los datos tienen que hacernos tomar decisiones correctas. Nosotros estamos al servicio de la sociedad y por eso es que cualquier persona que tenga interés de conocer estos datos, vaya a nuestra página web, llámenos, consúltenos. Tenemos 6 sedes regionales en todo el país. Tenemos profesionales en cada una de esas regiones que pueden atender sus consultas. Preguntar es gratis. Bueno, construir mal sí se puede ser caro. Así es. Bueno, Javier, nuevamente muchas gracias y don Marcial también por habernos acompañado y a ustedes también por habernos acompañado en estos 30 minutos de información de interés sobre temas de ingeniería y de arquitectura. Los esperamos de hoy en 8 días, al ser las 2 de la tarde.